y bueno, básicamente era para hablar con periodistas, blogueros, poetas, escritores, que todos estaban al margen del sistema oficial. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer que hace un sabotaje, que quiera hacer un atentado? Lo que me llamó la atención primero, el sistema de taxis en Cuba, al menos en ese momento, se mantenía con un método oficial que realmente era para excombatientes de la guerra de Angola, algún lugar así, que eran los taxis oficiales, y después tenían los taxis paralelos, donde había gente que usaba viejos autos norteamericanos de los años 50, antes de la Revolución, con motores nuevos y que los tomabas en cualquier lugar. Bueno, nosotros en vez de usar el taxi oficial, nos fuimos por una puerta del costado del hotel para evitar que nos persigan o algo, estamos todo el tiempo así, y llegamos al aeropuerto de esa manera con el taxista que nos llevó, que nos contó todas sus peripecias, que se largó a llorar en mitad del camino, porque contaba lo que pasaba con las hijas, con la mujer, que quería irse de Cuba y que no podía, y que había pagado un gestor, y bueno, un montón de cosas. Llegamos al aeropuerto, nos abrazamos, mucha suerte y demás, y cuando vamos a hacer los trámites, éramos los primeros para embarcar, en migraciones sale una pantalla roja, así, terrible, y dije, y con un R1, dije, algo está pasando, ¿no? Así que nos dejaron pasar por migraciones, y cuando vamos para la sala de embarque, ahí se apersona una persona de civil que muy atento nos saluda y me pide que si lo podía acompañar a una dependencia contigua para conversar un rato. Y ahí se dio a conocer en ese momento como que era una autoridad policial y nada más. Después, durante el interrogatorio que siguió, me di cuenta que no solamente era un policía común, sino que era miembro del servicio de inteligencia del ejército. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y empezó el interrogatorio a preguntarnos, a preguntarme a mí por qué había estado ahí, con quién había visto, y tenían un listado, una carpeta con todos mis movimientos y un listado de todas las personas con las cuales habíamos conversado. Después me di cuenta que las personas que tenían en el listado eran aquellas personas que yo llamaba por teléfono primero para verlas, porque en el caso de dos de ellas que no conseguí hablar por teléfono y fui a la casa directamente para que no se asusten y me digan a conocer, esas no estaban registradas como entrevistados. Entonces, la entrevista, que duró más o menos hora y media, fue una entrevista, un interrogatorio en que uno oficiaba de policía bueno, el otro oficiaba de policía malo, y yo permanentemente creo que agudicé todos mis sentidos, todo mi ingenio, mis recursos energéticos, intelectuales, para contestar todo lo que me decían sin incriminar a nadie. Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. En el hotel donde nosotros parábamos la última vez, citamos a una muy conocida bloguera, Joanny Sánchez, que vino con el marido. Vino de paso porque dijo que se tenían que ir cada tanto, cuando estaban muy perseguidos se iban a un pueblo cercano, entonces pasó por el hotel para conversar. Yo ya la conocía, había estado en Buenos Aires con ella y en Cuba otra vez anterior, y había un policía del civil que al principio no me di cuenta, y después yo le pedí que me sacara una foto, así que el policía de civil sacándonos la foto, a Joanny Sánchez, al marido, mi esposa, a mí, abrazados, saludando a la cámara, y el que nos sacaba era el espía, ¿no es cierto? Se había estado con gente que estuvo presa, había estado gente que lloraba delante de mí porque le habían saqueado toda la biblioteca por el solo delito de escribir poesía que se consideraba que no era afecto a la revolución.
Parte de la conversación, de las idas y vueltas, de este policía bueno, policía malo, uno me asustaba, otro se mostraba comprensivo, uno estaba con uniforme militar, el otro no. Parte de eso era preguntarme, casi al final, de que cada país tiene derecho a decir a quién admite, a quién no en su país. Le dije que conocía eso, que era algo que todos los países hacen, y entonces ahí me comunicó formalmente de que no éramos bienvenidos nuevamente en ese país. 2 años después volví a Cuba casi de contrabando. Aproveché una visita papal, que sabíamos que la policía iba a estar relajada o vigilando solamente que no haya ningún manifestante frente al Papa Francisco, y ahí pudimos entrar, los agarramos con la guardia baja, digamos, y hacer recorridos y demás. En ese viaje yo encontré lo mejor y lo peor de la condición humana. Entonces eso para mí fue una de las experiencias más profundas y más ricas que me tocó vivir. Y si no fuera porque estoy seguro que ahora sí, cuando vuelva, no me van a dejar entrar, volvería todas las veces que hiciera falta.